Bueno, le vamos a agradecer, como siempre, a Pedro Butazzoni, que nos venga a acompañar, que nos venga a ayudar a pensar un poco todos estos escenarios postelectorales, un poco analizar lo que ha sido el resultado y que tengamos de alguna manera cómo conocer un poco más en detalle, desgranar un poco este resultado inesperado, por lo menos en la diferencia, aunque algunos pronósticos lo daban ganador a Milei, no por esta diferencia. Bueno, Pedro es el director de Droid y le agradezco como siempre que nos esté acompañando. Gracias por estar aquí. No, gracias a vos, Indio, siempre un placer. Bueno, la sorpresa creo que fue la diferencia de Milei sobre Massa. Sí, la diferencia fue una paliza, hay que decirlo, ¿no? 11 puntos de diferencia en un balotaje. Es algo que no se ve normalmente, digo, la mayoría de los balotajes en América Latina, incluso el anterior de Argentina, siempre son muy parejos, ¿no? Se terminan definiendo por 3, 4, 5 puntos como mucho. No hay tantos antecedentes de diferencias tan altas. El de Chile, capaz, ¿no? El de Boric contra Katz, que fueron casi 11 puntos también, pero no hay tantas diferencias en los balotajes y Milei termina teniendo una victoria muy contundente y gran parte explicada por lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque yo creo que en general en Argentina, en el interior de Argentina, se sabía que Milei ganaba, sobre todo en la franja central, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, ganaba y ganaba muy bien, ¿no? Con amplia diferencia, pero Massa tenía la esperanza de equilibrar la balanza con la provincia de Buenos Aires, donde termina empatando y haciendo una elección muy mala el peronismo, ¿no? Claro, porque en definitiva lo que esperaba Massa y el kirchnerismo hablaban de una diferencia de 10 y hasta 16 puntos de diferencia en la provincia de Buenos Aires, con lo que equilibraban Córdoba y con eso, digamos, podían ganar. Pero bueno, esto no ocurrió. No ocurrió ni cerca, ¿no? Casi termina ganando Milei la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hubiera sido realmente histórico, algo que nunca ha pasado, porque incluso Macri en 2015, incluso ganando María Eugenia Vidal la provincia de la Gobernación de Buenos Aires, Macri termina perdiendo la provincia de Buenos Aires en el balotaje contra Scioli. Hubiera sido algo realmente histórico que esa provincia se termine pintando de violeta, ¿no? En el mapa final. Y yo creo que eso explica gran parte del resultado final y de los 11 puntos de diferencia, ¿no? Él hizo una muy mala elección, yo creo que ya venía la campaña muy desgastada y me parece que en el trecho final tal vez no movilizaron lo que tenían que movilizar, ¿no? Sabiendo que había una derrota medio asegurada. Bueno, esto quizás ha dado pie a esos últimos pasos desesperados de Massa que terminaron, en definitiva, por perjudicarlo. Y en esto te pregunto tu opinión respecto de esta polémica que hay respecto de lo que se llamó la campaña del miedo. Si fue efectiva, se le volvió en contra, lo hablamos respecto del debate, ¿no? Aquí, si el debate, que por lo menos para el análisis político, del periodismo, de los especialistas en politología, parecía como un Massa que había ganado de manera clara el debate, pero en la gente la sensación era otra. Y esto, bueno, no sé, esto de la campaña del miedo, más esta actitud profesional, política de Massa, un tanto más soberbio sobre Milei, quizás terminó ayudándole a Milei a bajar esa espuma de soberbia y de virulencia que lo caracterizaba. A ver, yo creo, si vemos la foto del resultado final del balotaje, fue una paliza y la diferencia es muy amplia y tal vez todo esto podemos pensar que lo perjudicó. Pero al mismo tiempo, el peronismo tal vez no puede ver el vaso medio lleno. Me parece que Massa fue un buen candidato e hizo una buena elección, ¿no? No se esperaba que supere el techo de los 40 puntos. Si lo pensábamos hace 6 meses, un gobierno con 80% de imagen negativa, un candidato como Sergio Massa con imagen negativa por encima del 60%, digo, todo el contexto económico, la inflación, la pobreza, nada ayudaba a que el peronismo pueda ganar esta elección, ¿no? Y termina perforando el techo de los 40 puntos, sube un poco más, sostiene una muy buena bancada en senados y en diputados. Es casi un milagro lo que hizo. Estuvo al borde de que el milagro suceda, ¿no? Claro, que era ganar la elección. Sí, claro. Pero también es casi un milagro lo que él termina logrando. Es muy importante la elección general. Vemos el balotaje solamente, pero la elección general donde
Massa da vuelta el mapa en Argentina, ¿no? Pasamos de ese mapa violeta en las PASO a casi un mapa celeste en las generales, levantamos provincias como Santa Fe, es muy importante porque ahí se definían en senadores en algunas provincias y diputados en todas, ¿no? Y es lo que le permite hoy al peronismo ser primera minoría en diputados y primera minoría en senadores, a 2 senadores de tener quórum propio. Sí, claro. Digo, que es todo, sí. Que es todo un dato, sabiendo que el Senado es el que termina cortando el queso, ¿no? en temas legislativos. Que se rompe aquello de que se hablaba que por primera vez el peronismo podría quedar en minoría en el Congreso. Bueno, esto no ocurrió. No ocurrió, y creo que gran parte de eso es la campaña del miedo. O sea, la campaña del miedo tampoco hace magia. Digo, no le va a permitir tal vez a Sergio Massa ganar la elección, pero lo mantuvo competitivo hasta el último minuto. Digo, nadie se animaba a decir el viernes a la noche que Massa no podía ganar. Digo, veíamos, nosotros compartíamos encuestas con colegas, decía así 3-5 puntos de diferencia a Milei. Pero nadie se animaba a decir de forma contundente, Milei tiene la elección ganada y esto está partido definido, ¿no? Y me parece que era producto de, por supuesto, el peronismo, producto de una campaña profesional, producto de un buen candidato, ¿no? Un animal político más en la campaña, y producto de la campaña del miedo, ¿no? No sabíamos muy bien, por ejemplo, cómo iba a reaccionar el votante radical. Teníamos 8 a 10 a 12 puntos, depende de la encuestadora, de indeciso. Sí. Ese indeciso era principalmente voto Schiaretti y voto radical. El que le daba vergüenza, ¿viste? Era más que indeciso, era voto vergüenza. Ahora, Pedro, además, no hubo la cantidad de voto en blanco que se suponía. No, porque fue escaso, digamos, por lo menos para lo que se pronosticaba. Era voto vergüenza. Te decía el 5%, el 6%, 7%, alguna encuesta te decía voy a votar en blanco. Eran personas que no querían declarar su voto porque inmediatamente generaban una reacción negativa. Para los dos lados, ¿no? Se había puesto el clima estaba muy tenso en la casa, en la familia, con los amigos. Vos decías voy a votar a Massa y ya hay una parte que inmediatamente te decía no, que cómo va a votar, que el peronismo, que corrupto. Y lo mismo el otro lado, voy a votar a Milei, ¿cómo va a votar a Milei? Que es fascista, que loco. La grieta en su máxima expresión. En su máxima expresión, entonces mucha gente elegía decir no, yo voy a votar en blanco. Después fue y puso su voto positivo a Milei, por supuesto, porque esos 10 puntos de indeciso y voto en blanco, claramente el comportamiento fue votar a Milei. Pedro, ¿cómo analizás el voto a Milei, digamos? Porque en definitiva parecería haberse trasladado casi todo el voto de Patricia Bullrich, que fueron esos 6 millones y pico de votos, parecerían haberse trasladado, porque están como la ecuación, ¿no? Sí. Porque para mí ahí están los votos de Schiaretti también, pero parece que los votos de Bullrich pasaron prácticamente automáticamente a Milei. ¿Cuánto tuvo que ver esta decisión rápida, esta reacción rápida de Macri de hacer y de anunciar el apoyo junto con Patricia Bullrich a Milei? No, bueno, fue importante. Yo creo que la migración de votos Juntos por el Cambio a Milei se hubiera dado de todas maneras, ¿no? Tal vez con un poco más de duda. Me parece que Macri aportó en moderación y gobernabilidad. Digo, algo que lo vestíamos de loco, le pusiste un Macri al lado y le dio tranquilidad a muchos del votante de Patricia Bullrich o votante radical. Un domador de leones. Exactamente. Y fue como, bueno, con Macri al lado va a ser un poco más racional o un poco más moderado, no va a hacer todo lo que dice, ¿no? Terminó de reafirmar esto que decía mucha gente en la previa. No, yo lo voy a votar a Milei porque quiero un cambio y porque además todo lo que dice no lo va a poder hacer, digamos. Que no sabemos si no lo va a poder hacer, pero había como una autojustificación del voto a Milei, decir, no, está bien, yo con eso no coincido, pero no lo va a poder hacer. Me parece que Macri termina de reafirmar eso, ¿no? Lo modera, es como un espejo, el espejo moderado de Milei, ¿no? La otra figura de Milei o la otra cara de Milei, la cara moderada, lo termina moderando y le da gobernabilidad, porque Macri inmediatamente le aporta sustento político o volumen político a un Milei que se veía en soledad, ¿no? Después de la primera vuelta era como un Milei contra todos, digamos, sí. ¿No? ¿Cómo ves estos primeros anuncios? Lo primero que vamos conociendo en estos 3 días desde la elección, digamos, las primeras medidas que anuncia Milei, la privatización de YPF, de los medios del Estado. ¿Cómo estás viendo eso?
creo que está convencido de hacer lo que dijo que iba a hacer. A diferencia de lo que te decía recién, que mucha gente creía, no va a poder hacer. Yo creo que veo un Milei muy convencido de su programa de gobierno, que fue el programa de gobierno que declaró, sobre todo en la primera etapa de la campaña, ¿no? Hasta las PASO. Después se empezó a moderar, después dijo, no voy a hacer ciertas cosas. Me parece que vuelve con su programa de gobierno original, con una gran reforma del Estado que incluye privatizaciones de empresas públicas, que incluye reforma en la salud, en la educación, en la obra pública. Yo veo un Milei muy convencido y que no podemos decir que no sabíamos, ¿no? Es como todo lo que está diciendo ahora lo dijo en la campaña. ¿Se puede decir, Pedro, que es lo que la gente votó? Bueno, gran parte de la gente votó eso, efectivamente, ¿no? Por lo menos ese 30% que me parece que votó a Milei en una primera instancia, votó a conciencia de lo que Milei proponía. Y creo que la mayoría de los argentinos, es difícil encontrar a alguien que no haya escuchado en algún momento un Milei diciendo voy a bajar el gasto, hay que ajustar, voy a privatizar, voy a dolarizar. Me parece que son muy pocos los argentinos que nunca escucharon eso, ¿no? Claro, casi que hay que vivir en un tupper, porque realmente el programa de gobierno de Milei fue el programa más conocido por el electorado argentino, ¿no? Entonces, si tuvieras que atribuirle porcentajes a cuánto de la gente dijo voy a votar lo que Milei propone y cuánto optó por el cambio versus continuidad, ¿cuánto crees que hay de condimento en todo el voto de Milei? A ver, el primer 30% me parece que es el votante Milei duro, el resto es la segunda opción, ¿no? Pero creo que hay dentro del porcentaje ese, el voto duro de Patricia Bullrich también votó convencido del programa de gobierno de Milei, ¿no? Porque es un programa muy parecido al de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí. Y es lo que viene diciendo Macri, si nosotros hubiéramos hecho en lo que quisimos hacer, pero de una forma más rápida en 2015, capaz que hubiéramos tenido otro resultado, y ahora con Milei lo podemos hacer porque el contexto ayuda, ¿no? Macri lo viene repitiendo mucho, es como que tiene una revancha con Milei Macri, y creo que muchos de sus votantes, de sus militantes, de los que fueron sus funcionarios también, ¿no? Ven en Milei esa revancha de los que les pasó en el periodo 2015-2019 que fracasaron, ¿no? Pedro, como siempre, te agradezco mucho haber venido a acompañarnos y darnos todos estos datos y abrirnos un poco el escenario de análisis de todo esto. Así que, como siempre, muchas gracias. Gracias a vos.